que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. Hemos tenido aquí un poquito de problemas con la señal por la zona y demás, pero pues estamos tratando de recuperarnos. Radio TV y todo el equipo, pues pedimos una disculpa de antemano que hemos tenido estos problemas, pero ahora sí que no son de Radio TV, son de la señal en la zona de la colonia en la que estamos, que es en la Condesa. Se cayó y ha sido un desastre, pero bueno, ahí estamos ya recuperados. Y pues bienvenidos a Universo Om. Yo soy Ana Patricia Gil y Deb Moxin, que es mi compañero en esta cabina, un maestro Kundalini muy bueno, pues anda de gira artística, anda por Colima, el estado de Colima, en una feria, exposición y dando clases, etcétera. Pero bueno, él no nos puede acompañar este día. Ya lo tendremos el próximo jueves, así es que pues te mandamos un saludo donde quiera que andes, Devmuk, que seguro estás muy bien, y saludos a tu hermana también. Y bueno, pues también buenos días, Irving, ¿cómo estás? Es nuestro super ingeniero, productor y bueno, y un geniecito para esto de las internetes y demás. Buenos días. Y bueno, nosotros pues ya estamos comenzando en Universo Om, este programa que les voy a dar el Twitter para que recibamos todo lo que quieran saber, porque hoy tenemos un programa muy interesante con una persona muy interesante. En un momento más se los presento, pero mientras pues escríbanos a @yocomocualquier, así es, @yocomocualquier. Recibimos sus twitters con dudas, sugerencias, tomatazos, todo se vale porque para eso es este medio, el Twitter, el Facebook, esta página, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya me dejo de choros y ahora sí le doy la bienvenida a nuestro invitado. Él es Gabriel y es un estudiante, está estudiando una maestría interesantísima. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días. Hola, Ana, buen día. Muy bien, ¿tú? Bien, todos aquí esperando y contentos a esta charla que se va a poner muy buena. Y no les he dicho exactamente de qué es, pero él está haciendo una super maestría o doctorado. Doctorado. Perdóname, es hasta doctorado en un tema muy interesante, muy polémico, muy jaloneado, muy sobado, muy y sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Que es en el chamanismo. Es sobre el chamanismo, efectivamente. Exacto. Oye, Gabriel, bueno, pues pues ya, bienvenido a esta cabina. Gracias. Bienvenido. Aquí somos muy libres de expresar lo que queremos. Okay. Lo que tenemos en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, con nuestra filosofía, y todo es muy respetable. Así es que bienvenido y Gracias. Abiertamente estás en tu cabina. Gracias. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Y pues si quieres comenzamos. Sí, por supuesto, comenzamos. Oye, pues sí, que te comentaba que a mí me parece que el chamanismo es como un tema así muy místico para gente especial, para públicos muy particulares. Y muy curioso, muy encontrado o muy polar, de que o crees absolutamente y ciegamente y estás muy clavado, o la gente es muy escéptica. O sea, no hay público en medio, ¿no? Medio a veces, o sí o no, ¿verdad? Así es, y suele ser un tema justamente así, que se polariza, ¿no? Suele polarizarse. Pero ciertamente no es solo para gente especial, ¿no? En ocasiones justo muchas personas pensamos eso,
y cualquiera se puede acercar a este tipo de medicina. Al final también hay muchas formas de chamanismo. Yo lo que he hecho y mi experiencia ha sido a través de la medicina del alma, que le llaman este señor, Lauro se llama él, lo que hace es curar el alma, ¿no? Y es un hombre de medicina. A los hombres de medicina es... Perdóname, ubícame tantito. Lauro, de la persona que estás comenzando a platicar, él es un chamán consagrado. Así es, él es un chamán consagrado en Chiapas, él vive en Chiapas. Ah, ok. Pero también anda de gira por todo el país. Entonces, a principios de año hace una ruta, ¿no? En la segunda mitad del año recorre la otra mitad del país. Regularmente se maneja así. Y va tocando varias ciudades y la gente puede acercarse. Y regresando a lo que decíamos es esto, es para todo el público. No necesariamente necesitas ya tener un conocimiento previo sobre estas cuestiones. Es si estás afligido, ¿no? Puedes acudir y se dan sanaciones, por ejemplo. Regularmente se organizan, en un principio son las sanaciones, ejemplo un viernes o un sábado, y hacen un taller de danza. Ese taller es al día posterior de las sanaciones. O sea, puede ser un sábado o un domingo, pero siempre previo al taller son las sanaciones. Ok, o sea, es toda una preparación para, o digo, no sé si para él, o sea, para el chamán, en este caso Lauro, o para también para las personas que se acercan a él por algún motivo, por curiosos o porque sí realmente necesitan de sanar algo. Y bueno, también me quedé con una pregunta. Tú no eres chamán. No, yo no soy chamán. Única y exclusivamente estás haciendo un doctorado en chamanismo a profundidad. Sí. Porque eso también es muy curioso. O sea, cómo es, hasta dónde es ciencia, hasta dónde es mágico y místico. Eso ya nos platicarás ahorita. Sí. Pero bueno, retomamos con el que previamente al taller de danza. Al taller de danza, hacen una serie de rituales. Así es. Ajá. Así es. Entonces, detalles. Ajá. No, bueno. Sí. Las sanaciones, como les decía, son previo a los talleres. Que no necesariamente son unas sanaciones, perdóname, físicas, ¿verdad? En ocasiones pueden ser también físicas. Claro, o sea, son o físicas, dolencias, o yo qué sé, o del alma. Así es. Okay. O sea, también con cuestiones de emociones, ¿no? Con emociones, claro. Entonces ahí la gente se reúne, la cooperación es voluntaria, cada quien da lo que puede, desde 10 pesos hasta 200, 500, lo que la gente quiera. Y pasan estas personas con don Lauro, y lo que él hace es interpreta con sus conocimientos ancestrales, él interpreta a la persona que trae, amén de que regularmente te pregunta también, ¿no? Okay. Pero es más cuestión energética, y entonces él en ese momento evalúa y decide qué es lo que va a hacer con esa persona, que pueden ser hierbas, pueden ser veladoras, pueden ser huevos, ¿no? Y sí es bien importante también nada más hacer esa diferencia. Sí los llamamos chamanes, es una palabra que se suele utilizar, pero también una nueva acepción es hombres de medicina, ¿no? Okay. Porque en ocasiones el chamanismo también nos lleva a una parte como más densa, ¿no? Donde incluso en otras prácticas de otros chamanes, pues sabemos todos y hemos visto en algunos sitios que matan animales y demás. Esto no pasa aquí, ¿no? Aquí solamente hierbas, danza, la gente se reúne, eso es lo que pasa. Ahí está una de mis múltiples preguntas, ¿eh? Por ejemplo, ¿de dónde surge el chamanismo? ¿Quién realmente, digo, yo supongo que esto es ancestral, pero ¿de dónde surge? ¿Cuál es el origen? O quizá, digo, o en qué país nace, o en qué zona geográfica nace esto del chamanismo. Ah, bien. Mira, esa parte es bien interesante porque al final el chamanismo, este tipo de prácticas, suelen surgir en países megadiversos. O sea, este tipo de cuestiones están influenciadas por el medio ambiente. Entonces, si un país es rico, hablando en cuanto a su biodiversidad,
surgen este tipo de cuestiones. Entonces, por eso estas prácticas suelen ser más de países del sur, ¿no? Y no tanto de países del norte. Ah, sí, es cierto, se ve mucho más, aunque por ejemplo, situémonos en México. Se escucha mucho como que hay mucho chamanismo en Veracruz, en Chiapas, en Yucatán, en el sureste. Sí, pero también he oído, por ejemplo, en los indios yaquis o los indios al norte, en Chihuahua ay, se me está yendo, traigo unos problemas de memoria. Sí, tarahumaras, o en Sonora, los yaquis. Los yaquis, los seris. Exacto. ¿No? Incluso en regiones de Estados Unidos en el sur, ¿no? También hay cierta tradición. E incluso hay intercambio entre esas comunidades del sur de los Estados Unidos aquí sí principalmente, con comunidades del norte de México. Y en Perú, y en Colombia, y en todo lugar donde haya, bueno, sobre todo donde hay mucha cultura de raíz, ¿no? Así es, donde la relación con la naturaleza es bien distinta a un país, ¿no? Que no tenga esta cualidad de ser mega diverso. México es mega diverso, toda Sudamérica prácticamente es mega diversa, Centroamérica. Entonces, efectivamente, al parecer hay cierta relación, ¿no? Entre el potencial de un país en ese sentido y el desarrollo de estas prácticas. Ok, claro. Oye, y luego también, bueno, hay una serie de personajes, pues como muy famosos dentro de este tema, que pues han pasado más allá de las fronteras. Digamos, empecemos por Carlos Castaneda, ¿no? Él era un chamán. Él se autodefinía como chamán. Porque eso, ¿cómo sabes cuándo tú puedes ser un chamán o cuándo el chamán es chamán? Porque tienen pues una serie de conocimientos y una serie de experiencias que ¿de dónde se obtienen? Ok. Se puede dar de distintas formas, ¿no? Ajá. En principio sí tiene que ver también con la propia comunidad o grupo étnico. Esto es, o sea, regularmente se rigen todavía nuestros pueblos ancestrales por grupos de ancianos. Esos grupos de ancianos, y por eso es que se respeta tanto a la vejez en nuestras comunidades indígenas, suelen ser los líderes o quienes dirigen las acciones de su comunidad. Ellos detectan con ese conocimiento ancestral que a su vez ellos adquirieron, detectan en los niños ese potencial y entonces deciden, ¿no? Este pequeño tiene potencial para en algún momento ocupar mi lugar en el grupo de ancianos y suelen ser los niños a los que les impulsan, ¿no? Para que desarrollen estas cualidades o estos potenciales. Suele funcionar así. De la persona que hablaba, o sea, es como Lauro, una herencia, haz de cuenta. Exacto. Si ellos tienen el ojo, así como escogen bueno, valga la comparación, ¿no? Pero al Dalai Lama, ¿quién tiene esas cualidades, quién reúne esas cualidades para ser el próximo? Así es, exactamente. Ok. Así es. Entonces, perdón, me decías de Lauro, en este caso. Exactamente, es que Lauro en este caso es de tradición maya. Entonces, él comienza a crecer y a adquirir todo esto desde pequeño porque así lo impulsa su comunidad. De hecho, posteriormente, él tiene cierta cercanía justo con gente del Tíbet porque detectan en él ese potencial. Y bueno, ya después regresa a México y ahora anda haciendo este trabajo, ¿no? Por todo el país, en una ruta itinerante, totalmente todo el año recorre el país. Ok, oye, en este caso es Lauro, pero ¿qué pasa con, pues digo, que por ahí nos hemos topado seguramente, todos nos hemos topado con algún chamán o alguna hemos cuestión. visto por ahí algo, ¿no? Exacto. ¿Cómo saber o cómo identificar o cómo o sea, cómo darle el verdadero nombre y el verdadero valor que tiene un chamán? Y porque también se presta estas cosas como son muy de creer,
muy de creencia, aunque cada vez más la ciencia está ahí más metida, ¿no? Así También es. curioseando. Así es, sí. Pero cómo saber cómo no caer en una charlatanería, Ok. en una cuestión que es, pues, no sé, meramente intereses personales del chamán, o yo qué sé, ¿no? De fines de lucro, Sí, pues. sí. Que también, ¿no? Puede Se ocurrir, presta ¿cierto? mucho, Sí, claro, sí. claro. Digo, bueno, María Sabina, por ejemplo, también, cómo no mencionarla, que ella, esta mujer, una anciana, justamente, que vivía en la sierra, allá en Oaxaca, y bueno, creo que hasta los Beatles, la leyenda cuenta que hasta Sí, los sí, Beatles sí. iban a verla para que les hiciera, bueno, para comer honguitos, Sí. digamos, o echarse un buen plato de hongos. Ponerse en contacto con la divinidad. Exacto, y ahí volar muy lejos. Mira, aquí hay dos cosas. Creo que ciertamente de unos años para acá estamos más abiertos como sociedad, Sí, ¿no? sí, Y hemos dejado a un lado lo que ya creo de manera personal está más que comprobado que no nos da satisfacción, ¿no? Que es la ciencia o netamente el pensamiento occidental. Entonces nos tienen totalmente cuadrados y por eso es que se nos complica a muchos entender este tipo de cuestiones o acercarnos a ellas. ¿Por qué? Porque nos salimos de nuestra zona de confort, de nuestro pensamiento occidental. Entonces creo que la humanidad como tal está dándose un cambio, estamos girando hacia otra cosa, estamos dejando un lado, en parte, de lado esto, ya no es el 100% lo que nos rige así, y entonces estamos buscando cómo sí satisfacer nuestro corazón, nuestro espíritu con otras rutas, con otros caminos, que antes no lo veíamos, es el clásico, estás viendo y no ves, ¿no? exacto. Entonces, bueno, dicho eso, creo que estamos transitando hacia algo nuevo. Y que todo estaba reconocido mera y única exclusivamente por cuestión religiosa. Si Así no es. pertenecías a tal iglesia o si no, no sé quién es, aparte de que eras castigado, eras mal visto y Así cosas es, de estas, así ¿no? es, Por así eso, es. por eso no estaban tan reconocidos, por ejemplo, este tipo de sabiduría. Exactamente, porque existe como cierto estigma, ¿no? Te acercas a esto o la gente se acercaba y como no es tal iglesia que sí está reconocida, institucionalizada, ¿no? Entonces el valor suele ser hacia cero, por así decirlo. Sí. Pero sí creo que se está dando un giro, y repito, como humanidad. Y bueno, lo que sí hay que cuidar una vez que podemos girar hacia esto, que podemos observar lo que nos interesa, ahí la clave es el corazón. O sea, tú vas a entender si esa persona te satisface en ese sentido, si te ayuda para tu dolencia, ¿no? Para tu problema. Me parece que eso es necesariamente algo muy personal y ahí cada quien va a detectar, esta persona no me convence, quizá efectivamente sea chamán y no sea un charlatán o un hombre de medicina, pero a mí en lo particular, Gabriel, ¿no? Me pongo como ejemplo, no me convence, quizá me convence esta otra persona. ¿Por qué? Porque viene de otra escuela, quizá esta persona es de escuela maya, digámoslo así, y quizá lo mío es más hacia la escuela mexica, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que eso ya pasa por una cuestión necesariamente del corazón y de sentirlo, pero de permitírtelo. Y ahí encuentras con la persona que sí te puede ayudar. Ah, ok, así Claro. es como, o sea, de química, si tienes Sí. química con, igual, Sí, así como vas con un doctor, ay sí, pero quiero pedir varias opiniones. Sí, eso como con las parejas, O igual las- es química. Claro, así te identificas, te sientes bien con el chamán, la Así chamana. es. ¿Está bien dicho la chamana? ¿O Sí. es la chamán? No. No, la chamana debería La ser chamana. la chamana, sí. Ok. Oye, y bueno, y tú en particular, ahorita que decías de los estudios, ¿por qué estás estudiando esto? O sea, tú ya nos dijiste, no eres chamán. No. Te dedicas única y exclusivamente al estudio de ¿qué te llama Sí. la atención de estudiar a fondo o tan profesionalmente Estos temas. Ajá. De manera personal tuve contacto con estas cuestiones desde hace prácticamente 10 años, 8 o 10 años. Ya después viene el interés académico por querer
justo entenderlo desde otro punto de vista, ¿no? Pero comencé haciéndolo para mí, porque yo soy más ciertamente escéptico, ¿no? Soy más cuadradito. Entonces todo lo que decía hace rato es también mi manera de entenderlo, y de que creo que efectivamente a mucha gente nos hace falta tal vez cierto entendimiento racional como para poder permitirnos, ¿no?, ver esas otras cuestiones. Entonces de ahí surge mi inquietud. Fue también todo fue más o menos coincidente, ¿no? Que al final ya sabemos que tampoco existen las coincidencias, ¿no? Sí. Sino las casualidades, perdón, no las casualidades, sino más bien el coincidir o el sí, ¿no? Sí. Más que por cuestión de suerte o más que por cuestión exacto. De que porque sí, no, sí hay un porqué. Exacto, hay un porqué. Sí. Y entonces ese porqué se fueron sumando las cosas, y cuando vi ya estaba yo ahí, ¿no? Metido en esto a través de estas personas, pero además metido también en la cuestión académica y con ese interés por investigar qué pasaba. Pero qué pasaba para mí, al principio lo hice para mí. Y entonces, bueno, encuentro justo lo que decía hace un rato, que no necesariamente todo debe tener tampoco una explicación netamente racional, que hay cuestiones que solo debemos permitirnos sentir. Ándale, acabas de decir una palabra clave y mágica que bueno, tenemos que hacer una brevísima pausa, pues cuestiones de políticas de la estación y orden. Entonces vamos a hacer una pausa brevísima y en un momentito más volvemos y seguimos con este punto tan álgido. Okay. ¿Sale? Ahora volvemos. MX presenta Alquimia Política con Alejandro Coeli y Guillermo Colín. Lunes, 6 de la tarde. RadioTV.mx presenta Mi Casa Sustentable. Toda la actualidad del mundo de los bienes raíces con David Aguilar. Jueves, 5 de la tarde. En RadioTV.mx estamos construyendo ciudadanía para mejorar tu futuro. Con Alejandra Mendoza y Alejandro Almaguer. Lunes, 10 de la mañana. RadioTV.mx presenta Diario en Bici. Un modo diferente de vida para los amantes de las dos ruedas con el camarón vaquero y el oso ceguera. Martes, 5 de la tarde. Si tu pasión es el deporte, RadioTV.mx trae para ti Contragolpe. Toda la información del mundo deportivo con Hugo Carreón. Lunes y viernes, 11 de la mañana. En RadioTV.mx tienes una cita con Eduardo Valdés en Autos más Estilo. La nueva forma de ver el automovilismo y disfrutar del más sofisticado estilo de vida. De lunes a viernes, 12 del día. RadioTV.mx presenta Alquimia Política con Alejandro Coeli y Guillermo Colín. Lunes, 6 de la tarde. RadioTV.mx presenta Mi Casa Sustentable. Toda la actualidad del mundo de los bienes raíces con David Aguilar. Jueves, 5 de la tarde. En RadioTV.mx estamos construyendo ciudadanía para mejorar tu futuro. Con Alejandra Mendoza y Alejandro Almaguer. Lunes, 10 de la mañana. RadioTV.mx presenta Diario en Bici. Un modo diferente de vida para los amantes de las dos ruedas con el camarón vaquero y el oso ceguera. Martes, 5 de la tarde. Bueno, ya después de esta breve pausa,
entonces ya estamos aquí. Acuérdense, @yo como cualquier, es el Twitter. Y bueno, Gabriel, nos platicabas que dijiste una palabra mágica, el creer. Bueno, pues mágica, eso es lo que hace todo en la vida. Se cree o no se cree, y en qué se cree. Ya ahí viene el universo y la diversificación. Pero digo, ¿crees desde que crees que estamos aquí, o te crees en un Dios, crees en qué crees? Uh-huh. ¿Crees en el doctor? Entonces vas a ver al doctor. ¿Crees en el chamán? Entonces vas a ver a un chamán. Así es. Entonces, bueno, nos decías. Pues mira, sí. Hay dos cuestiones que creo marcan la diferencia. Ciertamente una cuestión es el que creemos, ¿no? Pero eso también está influenciado por cómo hemos crecido o lo que nos han enseñado. Y esa parte, sin desviarme mucho, cae en la racionalidad, ¿no? Uh-huh. Y eso está bien. Lo que no está bien es la racionalización, que es cuando ya todo queremos necesariamente encuadrarlo en un modelo, en un proyecto, en un esquema, en un entendimiento. La racionalidad es algo innato al ser humano, no así la racionalización. La racionalización es cuando ya lo hacemos consciente y necesariamente queremos que esto debe entrar aquí. La otra parte está dada y es algo natural para el ser humano. Y con la racionalidad lo que hacemos es justo la comunicación entre el espíritu y esas estructuras que están afuera, y se da ese juego. Entonces ahí decidimos dónde nos queremos colocar. Claro, ¿cuán diferente es, eh? Uh-huh. Sí. Ah. No, bueno, nada más pues comentar. Pues entonces, ¿cuánta diferencia hay entre el razonar y el racionalizar? Así es, sí. Así es. Y justamente se ha dado un cambio, lo comentábamos, ¿no? De cómo se le está dando una importancia ya a este tipo de temas por instituciones que nunca antes hubiésemos imaginado que iban a tratarlo, ¿no? Dentro de sus programas, o que iban a ofrecer diplomados, o que iban a ofrecer cursos, talleres. Increíble, en las universidades, así en la Ibero, una universidad como muy reconocida, muy seria, sí, diplomados en chamanismos, o congresos, hay ya congresos mundiales en chamanismo. Ya, yo no sé si ya se ha diversificado o cómo está creciendo esto, que chamanismo cuántico, y ya se sí. Pues ya le dan el valor que merecen, el respeto que merece esta sabiduría. Sí, creo que sí. Y justamente, Ana, te platico una experiencia que justo habla de esto. Esto es nada más para observar la importancia que se le está dando. En los países de Sudamérica que comparten el río Amazonas, ajá, este grupo de universidades se asocian y deciden trabajar este tema y exponerlo al mundo, ¿no? En esa idea es que también en México se hace algo similar. Aquel proyecto de Sudamérica, de estos países, y específicamente de estas universidades del Amazonas, fue apoyado por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entonces fue un trabajo, una investigación, terminó todo en un libro, pero con apoyo económico de la UNESCO, lo cual te habla de la importancia que está tomando esto y de la importancia al final que le estamos dando a las culturas y a los derechos culturales, económicos y sociales de los pueblos indígenas alrededor del mundo, ¿no? Eso me parece también bien importante sí destacarlo, claro, porque anteriormente también organizaciones de estos niveles pues difícilmente, ¿no? Se paraban a observar qué pasaba con ese tipo de prácticas. Entonces ya el que la UNESCO esté apoyando algo así a mí me parece importante. Hombre, es que sí, independientemente de porque sea otra forma de, pues en este caso, ¿no?, de sanación, es algo que no estamos tan acostumbrados, sobre todo, bien lo dijiste, en Occidente, uh-huh, que sean, o sea, estaba como un poquito
minimizado el rollo de los curanderos, o sea, son curanderos, no hay seriedad, pero como ya empieza a tomar su verdadero valor. Así es. Y grupos así de importantes como una UNESCO reconoce y entonces ya le pone el sello de autenticidad. Así es, lo legitima. Exacto. ¿No? Hasta lo legitima. Sí. Pero fíjate, ahorita que hablábamos de esto, recuerdo incluso, y me parece que todos, como decíamos hace rato, algo hemos visto en algún periódico, en la televisión, en alguna película, documental, hemos visto esto, ¿no? Pero creo que también hemos estado mucho más cerca de lo que muchos pensamos. Yo yo soy de provincia, yo soy de Cuernavaca. Okay. No sé cómo suele ser la vida de otros niños en otras partes de México, pero en Cuernavaca, al menos en aquellos años, era muy frecuente la señora que sobaba. Entonces te torcías una parte del cuerpo y te llevaban con la señora tal, ¿no? de tal colonia, de tal barrio, que era buena para sobar. Y creo que esa señora necesariamente era chamana, era solo que no le llamábamos chamana, ¿no? Sino es el huesero, la señora que soba, ¿no? Ajá. Pero al final son personas especiales, creo, que tienen esa energía y que son canal para poder sanar a otros. Exacto, tienen ese don Así es. que por ahí lo escucho mucho también y lo creo, que todos tenemos ese don de sanación y todo es porque pues sí, tenemos una mente, un corazón y un potencial de pues de quererlo hacer o de mandar esa energía. Nace de nosotros. Fíjate, es tan fácil entenderlo, y aquí creo que todos diremos sí para nuestros adentros. Ajá. Porque sabemos perfectamente sí cómo enfermarnos, ¿no? Y somos nosotros mismos, en muchas ocasiones, los que nos generamos tal o cual enfermedad. Pues bueno, esa es justo la misma ruta, nada más que negativo, que podemos hacer. Entonces, efectivamente, todos estamos capacitados o para enfermarnos o para sanarnos. Y ya cada quien decide qué camino seguir. Pero así como sabemos cómo hacernos daño, también tenemos el potencial, solo que no lo hacemos, para dar la vuelta y entonces sanarnos. Es lo que estás diciendo. Efectivamente podemos hacerlo. Sí, pero y sí, es verdad que como aparentemente no sabemos cómo se hace, o racionalmente no sabemos cómo se hace, entonces bueno, no, pues que lo vayamos con alguien que sí tenga un poquito más de experiencia, o que ya sabemos que ya sanó a un pariente o a un amigo o a no sé quiénes, ¿no? O nos da miedo, ¿no? Quizá también. Miedo. Nos da miedo, creo, a encontrar ese potencial en nosotros. Híjole, sí. Puede ser también, ¿no? También. Sí. Que no lo creemos, que es increíble. Exacto, no lo creemos y no lo ejercemos, y entonces solo nos enfermamos, pero nunca nos sanamos. Exacto. Oye, y por cierto, estas sanaciones, bueno, sobre todo pues, chamánicas, que es el tema, siempre son con elementos de la naturaleza, siempre tienen que ver con elementos de la naturaleza, que ese es otro punto en el cual tampoco terminamos de creer, para los que no creemos, ¿no? Terminamos de creer en que cómo me van a sanar comiendo hierbas, tomando tés, o que me pasen el huevo enfrente, o que yo qué sé, ¿no? Bueno, aquí estoy exagerando un poco, pero o sea, los métodos tan elementales, tan naturales, ¿cómo me van a curar? Y si me cura una pastilla, que la pastilla es de un laboratorio, y del laboratorio llegaron todas esas hierbas que nos untan, que nos tomamos, de ahí vienen. Pero ¿por qué le creemos que tiene que pasar por un método? Sí, por un proceso, ¿no? Exacto. Por un proceso industrial. Exacto. Porque así nos lo han hecho creer. Y crees en ello. Claro, y crees en ello. Ya te lo compraste, porque ya lo heredaste, porque eso te lo enseñaron de chiquita, porque etcétera. Y que es cierto, bueno, ahora que empezamos a abrirnos a estos temas de más allá de energéticos, de pues de sabidurías, de herbolarias, de ayurvédicos, miles que hay,
Entonces, bueno, a mí me parece una muy buena ventaja o muy buen camino, o a regresar a lo básico, como dicen por ahí, ¿no? Así es, regresar a lo orgánico además, ¿no? Además, sí, entre más natural, más cuestiones así. Y sobre todo eso, aprovechar lo que sí tenemos. Porque a mano tenemos muchas hierbas, ¿no? Que muchos conocemos. Sí. ¿No? Las clásicas al menos, ¿no? La ruda para esto, en fin. Sí. Pero hay muchas otras que efectivamente desconocemos, que están ahí y que, como bien dicen, los laboratorios toman esas hierbas, las procesan y obtenemos, sí, el otro tipo de medicamento, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué no permitirnos consumirlo en su presentación natural? Exacto, porque bueno, también hay que pues dosificar y demás, hay que tener cierto conocimiento, esa sabiduría que puede tener un chamán para saber o dosis o qué tomar o cómo hacerle, porque oh sorpresas, ahí vamos por quiero no sin necesariamente quiero un peyote y bueno, Dios mío. Sí. No sin necesariamente es acercarse con quienes saben, ¿no? Exacto. Para consumir estas hierbas, cualquiera que fuera. Me parece que es importante, sí, cuidarlo, sobre todo si no tenemos conocimiento previo, y acudir a quien sí nos pueda orientar, ¿no? Y nos dé las cantidades necesarias para no excedernos y generarnos desde un malestar estomacal, diarrea, hasta una alucinación tremenda que puede llevar a no sé qué, ¿no? Exacto, porque eso también, ¿no? La mala fama que tiene, pues ciertas ahí, grupos de pues floripondias y peyotes y estas hierbas que son, bueno, plantas, que son mucho más fuertes y que obviamente sí nos hacen unas reacciones en el cuerpo ahí claro. Mucho más fuertes. Eso también, en qué momento tomar qué, con quién y cómo. Así es. ¿Sí? Así es. Son aspectos que hay que cuidar. Sí, y luego el que también no falta el valiente, que a veces me ha pasado, lo confieso, pero sí, sí, para ver qué se siente. No es para ver qué se siente, es, o sea, como con más conciencia. Sí, quieres, yo qué sé, sanar algo o tenle una causa, tener un fin, un objetivo para poder meterte, pues la naturaleza es la naturaleza y háganle como puedan, desde un fenómeno, bueno, una cuestión de un huracán de estos que está pasando ahorita en el norte de Estados Unidos, hasta tomarte un tecito de manzanilla. Todo es naturaleza, todo tiene unas gravedades y unos niveles. Y y dime, porque además esto se me hace, aquí nuevamente me estoy yendo como a la sabiduría y a darle, perdón que sea yo tan insistente, pero darle el valor que merece, porque todo esto cuando tú vas con un chamán, es todo un ritual también para ti, o sea, vas relativamente preparada. Sí, creo que también la gente va con expectativa, ¿no? Va entusiasmada, deseando que su mal sane o al menos aminore. Exacto, o a ver qué pasa, pero sí, vas con con esa intención, ¿no? Sí, y me parece que eso nos pasa a todos, ¿no? Que en algún momento nos hemos acercado a alguna sanación, a algún taller con algún chamán, con algún hombre de medicina. Yo al menos, y de entrada es esa expectativa y el pensar qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Hoy qué me van a poner. Exacto. Huevo, hierba, o desde fuego. Sí, piedras calientes, yo qué sé, hasta o meterme a un temazcal, porque esto también se da mucho, estos temazcales en rituales de chamanismos. Así es. Sí, se suelen dar mucho. De terapias. Es una parte netamente curativa, pero sí también, en México al menos no pasa eso, pero en España, por si nos escuchan por otros lares o conocen a gente de fuera. Sí, créeme que llega a lugares que dices, no puede ser, por eso. Entonces, cuidado con los temazcales, porque en algunos otros sitios no tienen la tradición como si la tenemos aquí, y le dicen a la gente que para disfrutar el temazcal, bueno, hay que consumir tal cosa, ¿no? Y no necesariamente son las hierbas que suelen utilizarse, en este caso, en nuestro país,
¿no? Yo hablo desde mi realidad como mexicano. Entonces, no sé exactamente qué les den, ¿no? Pero sí sé a través de algunos amigos que han vivido esa experiencia. A algunos les ha ido bien, quizá la sustancia que les han dado no ha sido tan agresiva, pero otros me dicen es que es horrible el temazcal, porque me dieron a comer algo, ¿no? Y después el calor y todo me estaba asfixiando. No es tan sencillo, o sea, sí deben acudir con alguien que sepa hacer temazcales y que no desvirtúe además la naturaleza del temazcal, porque si no lo que va a pasar, y perdón, pero es que se prostituye entonces el temazcal y terminan entendiendo cualquier cosa en Australia, en España, en Francia, y es gente que no lo sabe hacer y como decíamos al principio, que está sacando una ventaja económica de esto de gente que desconoce. Entonces, cuidado. Exacto, sí. Hoy tenemos que hacer otra breve pausa, muy breve, y retomamos. Claro. Si tu pasión es el deporte, radiotv.mx trae para ti Contragolpe. Toda la información del mundo deportivo con Hugo Carreón. Lunes y viernes, 11 de la mañana. En radiotv.mx tienes una cita con Eduardo Valdés en Autos más Estilo. La nueva forma de ver el automovilismo y disfrutar del más sofisticado estilo de vida. De lunes a viernes, 12 del día. RadioTV.mx presenta Alquimia Política con Alejandro Coeli y Guillermo Colín. Lunes, 6 de la tarde. RadioTV.mx presenta Mi Casa Sustentable. Toda la actualidad del mundo de los bienes raíces con David Aguilar. Jueves, 5 de la tarde. En radiotv.mx estamos construyendo ciudadanía para mejorar tu futuro. Con Alejandra Mendoza y Alejandro Almaguer. Lunes, 10 de la mañana. Son las pausas aquí, así es que ya estamos de regreso, @yo como cualquier. Y Gabriel, ¿por qué generalmente hacen, bueno, o no sé si son más espectaculares, o por qué motivo los rituales generalmente son muy lindos o son muy significativos o muy, no sé, en las ruinas de, pues, de este país, México, o de países como, sí, pues, Perú, o lugares así también con su misticismo, con su... Sí. Digo que desde la Colonia del Valle en el Distrito Federal hasta... Pero bueno, yo como que si me llevas a Palenque, pues sí, ahí sí diría, ay, bueno, ya estoy en el lugar y es claro que hacemos cualquier tipo de ritual, pero si en la sala de la casa, ahí en un departamento en la Colonia del Valle, pues quizá no no sea lo mismo, ¿no? Ok. Pero dime, ¿por qué se acude mucho a las ruinas arqueológicas? Porque ya son lugares especiales, ¿no? Ya tienen esa energía. Fueron construidos ex profeso para eso. Su ubicación no es gratis, ¿no? Y entonces lo que hacen estos grupos es, sí, hacen algunos rituales en zonas arqueológicas, pero no necesariamente. Cuando lo suelen hacer es para rendir justo honor a sus ancestros. Pero de hecho hay muchas zonas arqueológicas que lo prohíben. ¿Por qué? Porque quizá para cuidar como la imagen hacia los extranjeros y demás. En alguna vez en Palenque con estas personas. Ay, pero sí es más bien parte del atractivo. Oye. Exacto, pero no lo entienden así. Entonces en algún momento en Palenque, en Chiapas, regularmente llevan sus mochilas, ahí llevan el copal, el incienso, las copaleras, con las coyoleras, etcétera, ¿no?
Y estábamos arriba en la pirámide principal, y alguno de ellos sacó el caracol y comenzó a tocar el caracol pidiendo permiso, ¿no? hacia los puntos cardinales. Y acto seguido llegó gente del INAH para pedir que no se estuviera tocando el caracol, lo cual de manera personal me parece totalmente, pues, una locura, una incongruencia. Una incongruencia, bien lo dices, porque además en qué afecta. En el deterioro de las pirámides lo dudo, ¿no? No. ¿O qué otra cosa podría ser? Sí. No entiendo, pero hay algunas zonas arqueológicas que no lo autorizan. Entonces, bueno, también por eso es que en ocasiones los rituales no se dan ahí. Si tocar un caracol es un problema, imagínate ya el que vean un ritual, pues bueno, seguramente se infartan, ¿no? Sí, pero lo más triste es que la propia gente de muchas zonas arqueológicas, eso es lo que más loco me parece a mí de manera personal. Sí, lo increíble. Oye, y a todo esto también hay una pregunta que todos nos estamos haciendo, incrédulamente o muy fervientemente, pero ¿qué pasa con esto del 2012? Y si los chamanes, bueno, esto del 2012, ¿qué es esto del 2012, no? Porque ya está a punto de acabar. Sí. Pero bueno, sabemos bien a dónde vamos. El 2012, con las predicciones mayas, con por ahí también los aztecas, no están tan de moda como los mayas, pero por ahí los aztecas y muchas otras culturas traen ahí coincidentemente el tema de este cambio que... El término de algo, ¿no? Sí. Sí, el que estamos viviendo momentos apocalípticos, no de catástrofes, pero apocalípticos o de escatológicos, o sea, de fin de algo, de conciencia, de espíritu, de no sé qué. Exacto, pero justamente es más esta parte, la última que señalas, ¿no? Los mayas efectivamente jamás hablaron del fin del mundo para el 21 de diciembre del 2012. Ellos hablan del fin de una era, ¿no? Y esa era coincide con un conteo que ellos traen y que va ascendiendo en forma de espiral. Entonces comienzan el conteo en un punto y lo terminan en otro. Si mal no recuerdo, son después de 5,000 años, ¿no? Entonces ahora se cumplirá ese periodo y es un cambio de era, pero ellos se refieren a un cambio espiritual, energético, de apertura, y me parece que efectivamente eso es lo que va a ocurrir, porque no creo, ¿no?, que de la noche a la mañana desaparezca el planeta, la vida, no. Sí, no, así. Pues ahí está Sandy y están todos los huracanes que han afectado mucho, ¿no? Sí. Quizá la lectura apocalíptica sea que por primera vez en mucho tiempo le pega un fenómeno de esta naturaleza muy al norte. Pues sí, pero eso es producto de lo que hemos hecho, del calentamiento global. Entonces, bueno, sube la temperatura del Atlántico y se generan estos fenómenos. Exacto. Esa es la lectura apocalíptica que por fin le pasa a los Estados Unidos, ¿no? Ajá, por decirlo así. Tanto que lo han fotografiado y hecho películas. Y bueno, ahí tienen ya su triste realidad, ¿no? Pero no es deseo, ¿eh? No es deseo, no, es solo comentar lo que está ocurriendo. Ajá. Pero ciertamente es algo extraño, ¿no? Que sí. llama la atención, no es algo de manera frecuente a como sí estamos acostumbrados en Centroamérica. Exacto. O en México. Exacto, porque eso también, lo que sucede en Estados Unidos nos enteramos el mundo entero, lo que sucede ahí en México pues nos compete nada más acá en corto. Así es. O allá en Argentina o en... Exacto, pero además estamos acostumbrados a cada año nos pega un huracán o nos pega un sismo y hay que levantarnos y hay que reconstruirse, ¿no? Y estamos ya como capacitados para eso, tenemos toda una escuela, pero ellos no. Entonces por eso también el impacto suele ser más grande, el impacto mediático también por ser el país que es. Pero eso es queriendo dar una lectura apocalíptica, ¿no? Pero no, los mayas no se referían ni a Sandy, ni a ninguno de esos fenómenos. Ni a tsunamis, no. ni a... Bueno, y luego, esta pregunta te la hacía porque vas a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero bueno, finalmente es porque los chamanes están tan a flor siempre, pegados a la naturaleza en todos sentidos, sí. que quizá pues sí tengan o la sensibilidad o la visión o el sentimiento de
pues de lo que está sucediendo a nivel global, no solamente con un individuo queriéndolo sanar, sino qué pasa también, o la sanación de todo nuestro planeta Tierra. Así es. Aquí los chamanes, la gente de medicina, lo que interpreta es más que el cambio de una era, de pronto de un momento a otro, es como la cereza en el pastel de aquel cambio que hablamos hace rato, que se ha venido dando de unos años para acá. Esa fecha o este periodo, ¿no?, que concluye a finales de este año, es un punto de inflexión, pero quizá no necesariamente para que el cambio sea posterior a esa fecha, sino, decía, es la cerecita en el pastel de algo que ya se ha venido dando. Y en ese sentido es por eso que hoy hablamos, vemos más chamanes, todo lo que hemos dicho en tu programa, todo eso es producto de ese cambio. Entonces, yo no creo que esa fecha del 21 de diciembre del 2012 sea definitiva para algo. A mí me parece que el cambio viene ya dándose y que esa fecha es solo un punto de inflexión para que se dé quizá después de eso de una manera más periódica, más frecuente, más visible. Claro. Bueno, que además siempre vivimos en el cambio. Además, el Vivimos eterno cambio, la eterna evolución. Sí, sí. Digo que los cambios los veamos como más gráficos, o una vez más, gracias a todos estos medios, nos enteramos de todo lo que está pasando al mismo tiempo en todo el mundo. Y más allá de las fronteras terrícolas. Además, porque los alcances también, las curiosidades del ser humano, pues hasta ahorita nomás han llegado a donde, a Júpiter, o a donde hemos llegado para afuera. Sí. A Marte, ¿no? Nos tomamos fotos ahora exacto, Marte. De la Tierra, de Marte. Sí, y curiosamente unos cuantos, eso se ve muy bonito ahí para afuera. Y para adentro, ¿qué tanto hemos experimentado? Ahí donde empieza. Estamos, ¿no? Le creemos una foto de Marte y no le creemos a un sentarte a meditar un poquito y aguantar a pensar para adentro. Así es. Entonces, ese es muy curioso. Sí, bueno, es muy esquizofrénico. Sí, también. Oye, y otra vez volviendo a lo del principio, que tú estás estudiando un doctorado en chamanismo, ¿te ha cambiado la vida en algo? Entender porque la vida de otra forma. Okay, porque me dijiste que eras un escéptico a todas estas cosas. Sí. Pues muy escéptico, gracias. Pero ya andas en el hasta en los doctorados ahí, sí, clavado en libros, o yo no sé cómo se estudia un doctorado en chamanismo cuando es meramente práctico y meramente pues sensitivo y sensorial y así. El doctorado es más amplio, estrictamente es en estudios sobre desarrollo, pero justo el desarrollo, trabajando o estudiando el desarrollo puedes tocar cualquier tema, ¿no? Y yo me fui hacia esta vertiente, ¿no? Traigo otra línea de investigación que es el medio ambiente, pero justo quizá por esa línea del desarrollo sustentable es que también me topo con estas cuestiones, ¿no? Y con la coincidencia aquella que comentaba aquí de las personas que conozco que andan en estos temas. Y necesariamente estas cuestiones son reflejo del medio ambiente. O sea, no es gratis que tal o cual ritual o tal o cual rito, actividad de una cultura en especial esté influenciada por lo que tiene alrededor. Entonces, por esa otra vertiente es que también llego a lo mismo, ¿no? Estudiando el medio ambiente, caigo también y al final todo se va reforzando. Ok, claro, porque muy curiosamente, pues no lo saben, pero yo aquí te voy a a destapar esa capa que traes, no. Sí. No, pero tú te dedicas, además laboralmente te dedicas a un tema completamente ajeno pareciera, sí. Además, pareciera que es un tema muy ajeno porque trabajas en un lugar donde ya los jaloneos son de otro tipo, sí, ¿verdad? Sí. Yo trabajo en el Poder Judicial del Distrito Federal. Imagínate, en el Poder Judicial. Sí, ajá.
Entonces, efectivamente, nada que ver, ¿no? Pero pareciera, ¿no? A mí se me hace que sí tiene algo que ver y que sí y que esto te abre y te sensibiliza a muchas otras cosas tan racionales de tu día a día. Así es. Y de hecho, ojalá que ese tipo de cuestiones de pronto ocurran más, interesen a más personas, para que justo en nuestra ciudad, en la Ciudad de México, no existan tantos problemas y entonces no haya tanto trabajo en el Poder Judicial, ¿no? Que seamos distintos, que logremos otras cuestiones, que vivamos en paz, y en ese sentido habrá menos problemas, menos delitos, ¿no? Menos asuntos de agresión entre unos y otros. Entonces, en ese sentido, bueno, impactará al Poder Judicial en la medida en que tengamos otro entendimiento, y además me parece que impactará en todos los sentidos y en todas las facetas de cada persona, ¿no? De su desarrollo. Exacto, cómo te conecta, hagas lo que hagas, la actividad que hagas, te conecta con lo inmediato, con lo que eres, con lo que la esencia que traes. Te dediques a la abogacía, te dediques a la política, te dediques a lo que sea. Lo que sea. Eres antes un ser humano. Así es, antes un ser humano, y creo que hay que estar atentos, con los ojos abiertos, ¿no? Las orejas paraditas. Y antes de un humano eres un ser. Además. Sí. Así es. Oye, por ahí nos preguntan que mencione lugares donde se puede tomar un verdadero temazcal con todas las de la ley. No, o sea, bueno, porque ahorita comentabas que allá en España hacían unas cosas raras. Es como hacer un taco con allá en Estados Unidos con tostada y queso amarillo, queso cheddar. Eso es Tex-Mex, eso no es mexicano. Sí. ¿No? Sí. Mira, no sé, la persona supongo que estará aquí en el centro del país o en la Ciudad de México. Pues o que tú sepas. ¿No? En Tepoztlán. En Tepoztlán es un lugar como muy famoso. Así es. Es un lugar además ciertamente mágico, ¿no? Sí. Basta estar ahí como para sentirlo, pero si nos lo permitimos. Entonces, bueno, vayan a Tepoztlán. Esto es en Morelos, por Morelos, la gente que está más allá de las fronteras. En Tepoztlán, Morelos, y es cierto, tiene una magia. Sí, tiene una magia especial. El lugar está más o menos a 60 kilómetros de la Ciudad de México. Y si no encuentran algo en Tepoztlán, porque seguro lo van a encontrar, enseguida hay un pueblo que se llama Amatlán de Quetzalcóatl. De hecho, ahí nace Quetzalcóatl, ¿no? El dios mexica que todos conocemos nace ahí, por eso lleva ese nombre. Y en Amatlán de Quetzalcóatl hay muchos ahora spas, ¿no? Van a encontrar desde necesariamente el spa, que así está nombrado, ¿no? Y que es más nice y VIP y todo esto, hasta cuestiones más tradicionales, ¿no? Netamente un temazcal bien hecho y demás. Más rudimentario, pero más real. Así, más. Exacto. Hay hotelitos, también hay para todos los precios, pero aunque hay para todos los precios, no suelen ser sitios muy caros, ¿no? Entonces, vayan a Tepoztlán, a Morelos, que ahí encuentran algo que les haga bien, seguro. Ah, mira, ves, ahí es toda una zona donde pues sí, hay estos o por lo menos con más seriedad o con más, la seriedad que le pertenece, que corresponde, ¿no? Así es. Ay, pues qué gusto tenerte aquí, Gabriel. Gracias, igualmente. Ojalá nos aceptes una próxima invitación, porque pues estos temas siempre se quedan como en tintes, y en el tema nos da para mucho más. Y si aceptas nuestra invitación, estás cordialmente invitado nuevamente. Claro, sí, yo encantado. Muchas gracias. Y de verdad, gracias por tenerte aquí. Y ya después te seguiremos exprimiendo y que nos platiques qué tanto aprendes en un doctorado en chamanismo. Ok, perfecto. Acá estamos, gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes, y estamos ahí viéndonos, escuchándonos, leyéndonos y como sea. Irving, buenos días, muchas gracias, buen día. Mitch también nos ayuda mucho con las redes sociales. Te mandamos un saludo, un besito, y los vemos muy pronto. Yo creo que el próximo jueves ya estará por acá Debmuk, o así esperamos. Buen día. Radiotv.mx
Deja que tus ojos nos escuchen.